Pues voy a repetir a leer el texto, espero que hagan los 20 minutos. Bueno, como ya presentaron, entonces el título del texto es La revolución y la reacción sobre la alienación. Para que los que han leído han estado sobre el fundamento del texto es un ensayo que se llama sobre la idealización de la vida personal y colectiva. Entonces, pues, para que lo conozcan como que sepan que parte de ahí. Después de Copérnico, en el siglo XVI, la palabra revolución ha recibido otra significación diferente a la de su uso en la astronomía, matemática, física. Comillas. En matemáticas, revolución se usa con el significado de vuelta o giro. Así, decimos superficie de revolución para referirnos a la superficie engendrada por una curva lineal respecto a un eje. También se usa con este sentido en mecánica cuando se habla de las revoluciones de un motor. Cierro comillas. Y según sus raíces etimológicas, revolución, comillas, se usaba generalmente para designar el paso sucesivo de un cuerpo de un estado a otro y para designar simplemente la vuelta del algo. Volver. Revolutio es la sustantivación del adjetivo revolutus. Recordemos el totum revolutum, que es el participio pasado de revolver y revolutum. El significado de la palabra se origina pues en el verbo volver, del que hemos derivado volver. Y el prefijo re. Las expresiones revolutus arena, envuelto en la arena, día revoluta, el día que vuelve otra vez, y revoluta saecula, los siglos pasados que ya han dado la vuelta, nos dan idea de cuál era el valor adjetivo de revolutus. Si pasamos al verbo revolver, está aún más claro, significa volver de nuevo. Es decir, la suma de los significados de re más volvo. Vamos pues a este último. Significa por sí mismo girar, rodar, dar vueltas, hacer rodar, de dónde derivar. Por consiguiente, re más volver significa dar vueltas o hacer dar vueltas una y otra vez. Pero también significa en su valor original latino ir otra vez a lo mismo, es decir, dar la vuelta al revés. Cierro comillas. Y ese fue el sentido que le dio Copérnico cuando escribió de Revolutionibus Orbium Coelestium, con la cual explicaba su teoría, comillas, en la que establecía que era la Tierra la que se movía alrededor de sí misma y alrededor del Sol y no al revés. El término latino Revolutionibus del título se refiere a las vueltas que dan los planetas en torno a su estrella. Cierro comillas. Los planteamientos estipulados por Copérnico convolucionaron el pensamiento occidental con respecto a la concepción, paradigma que se tenía del universo, la de Ptolomeo, ¿sí? Que era la que solo giraba alrededor de la Tierra y todo el universo giraba alrededor de la Tierra, dándole a la palabra revolución otra significación. Se empezó a usar para lograr un cambio brusco, violento, profundo, con un pasado inmediato, una ruptura del orden establecido, un quiebre en una continuidad, en una estructura social o en cualquier faceta del quehacer humano. Y la palabra revolución se estableció para representar un nuevo concepto en las ciencias sociales, empleándose para nominar dichos fenómenos. Y con el tiempo la palabra revolución se han acuñado varias significaciones, tanto favorables como desfavorables, pero la mayoría de las veces evidencian un sentido prejuicioso, fantasioso de algunas agrupaciones, colectivos y sujetos, y desde tales significaciones argumentan acciones que atentan contra los demás. Se enamoran con los estandartes de la libertad, la justicia, la verdad. La palabra revolución se asocia con actos violentos, sangrientos, libertad, paz, revueltas y revoltosos, rebeldía, mejoría. En este escrito intentaré ir más allá de la palabra y esclarecer el concepto que habita en la palabra revolución. Y desde el concepto, el lector, en este caso los escuchas, podrán establecer si ha ocurrido dicha revolución o son tan solo una fábula, una historia fantástica con la cual los sujetos ocultan sus falencias, ilusiones, esperanzas, falta de criterio, mientras enaltecen su brutalidad y salvajismo. Para tal tarea vamos a basarnos en tres conceptos símbolos mitológicos empleados por los de Sanz. Una tribu indígena ubicada en Cortés, Colombia. Parto del mito porque este permite dar claridad a la humanidad en cualquier momento histórico. Parto del mito como realidad, historia verdadera y sagrada. El mito orientaba con ese sentido, orientar y dar valor a la existencia. El mito que nos permite conocer, comprender, esclarecer aspectos de la complejidad humana. Mircea Eliade nos dice al respecto, comillas, desde hace más de medio siglo, los
estudiosos occidentales han situado el estudio del mito en una perspectiva que contrastaba sensiblemente con la de, pongamos por el caso, en el siglo XIX. En vez de tratar como sus predecesores el mito de la acepción usual del término, es decir, en cuanto a fábula, invención, ficción, la han aceptado tal como la comprendían las sociedades arcaicas, en la que el mito designa, por el contrario, una historia verdadera, y lo que es más, una historia de inapreciable valor porque es sagrada, ejemplar y significativa. Pero este nuevo valor semántico, acordado al vocablo mito, hace su empleo en el lenguaje corriente algo equívoco. En efecto, esta palabra se utiliza tanto para el sentido de ficción o de ilusión, como en el sentido familiar, especialmente a los etnólogos, a los sociólogos, a los historiadores de las religiones, de tradición sagrada, revelación primordial, modelo ejemplar. El retorno al mito es el retorno a nosotros mismos. Para poder dilucidar el concepto de revolución, es necesario tener presente la integralidad de la especie humana, que es compleja, múltiple, llegándose a catalogar como difusa, confusa, incompleta, desintegrada. Voy a iniciar con una dimensión que se ha dado la mayoría de las veces en las discusiones, inferencias e investigaciones en lo referente a lo humano, sobre todo las ciencias sociales, que es el aspecto de la dimensión biológica del humano. Somos integrantes de la naturaleza y de un modo u otro nos rigen sus reglas sin pretender caer en un naturalismo. La naturaleza se caracteriza por ser conservador, por evitar al máximo cambiar. Las células hacen lo posible para evitar una modificación en su forma o genética. Los organismos se esfuerzan por permanecer estáticos para mantener su estabilidad. Cuando ocurren variaciones en su fenotipo o genotipo es por causas ajenas a su voluntad. Son causas exteriores que las obligan a mutar para adaptarse a las nuevas condiciones. Eso algo se nos olvida muchas veces. Desde lo biológico y nosotros tenemos la dimensión biológica, no nos gusta aprender ni cambiar, sino nos gusta mantener la información que tenemos y defenderla antes de pasar al plano de la discusión o del pensamiento o la filosofía. Es innegable que dicha ley también se encuentra en la especie humana, tanto a nivel biológico como psíquico. En la dimensión psíquica, la característica conservadora se denomina economía psíquica o cognitiva, mecanismo, esquema, que tiene como función mantener una estabilidad mental, emocional, afectiva. Estabilidad que resulta favorable a mantener la información lo más intacta posible. A las neuronas no les importa la validez de la información que tengan acumulada. Lo relevante es evitar lo posible cambio drástico, ya que conllevan un gasto de energía que en lo psíquico significa angustia. La neurosis, histeria, esquemas maladaptativos, ideas irracionales, sirven al mismo fin, obtener lo más intacto posible un esquema psíquico o cognitivo, una perspectiva o una interpretación de la realidad. Por tal razón, los procesos de duelo frente a la muerte de un ser querido o una separación generan tanta confusión e inestabilidad y la búsqueda de objetos, personas, actitudes que compensen dicha falta para evitar la movilización de los esquemas psíquicos o cognitivos. Nos dificulta mucho aceptar lo impredecible y cierta que la existencia, procuramos de cualquier manera mantener la estabilidad. El status quo en la sociedad es la manifestación de cada uno de nosotros intentando defender ese espacismo. La sociedad, el colectivo, se convierte en un cerco para preservar las lógicas condicionadas para mantenerlo estático, lo que evite en lo posible el cambio. Las anteriores actitudes y comportamientos se dan y mantienen por intereses que no son conscientes de los integrantes de la especie humana. La necesidad de conservación nos lleva al estado conocido como alienación. Esa alienación de sí mismo que lleva a asumir y seguir las realidades sociales o ir en contra de ellas desde un automatismo y no desde una autonomía. En el estado de alienación hay idealizaciones, las cuales impiden cambiar y sirven para mantener la economía psíquica o cognitiva. El alienado se vincula de manera dependiente con todo aquello que lo proteja a una modificación. Hay las idealizaciones, hablando marxistamente los fetiches, hacia los objetos, personas o discursos, mesías y talismanes que los protegen y salvan de desarrollar y asumir la autonomía. Un integrante de la especie humana autónomo posee carácter y por ende razón. No teme la angustia que provoca el pensar, el sentir, el razonar, y las modificaciones que harán en dichos procesos en su mundo interior y su relación con lo exterior. El humano alienado no razona, carece de criterio.
El propósito de razonar le obliga a salir del status quo psíquico. No sobra comentar que la alienada no está consciente de su estado. Explicado lo anterior, prosigamos. Los de Sara, en su cosmogonía y mitología, establecen dos fuerzas: energía de creación y de cambio, Tularí y Bogá. Son diferentes en aspectos fundamentales, pero las dos se necesitan para existir, para expresarse. Están vinculadas por su contradicción dialéctica sin excluirse. La primera, Tularí, es la fuerza que contienen los seres u objetos por naturaleza, la fuerza innata, y a su vez las fuerzas externas a eso. Significa autoridad, mando, poder de dirigir. Un hombre que sabe dominar y guiar a otros tiene Tularí. Se representa Tularí con la corriente del río, su impulso que arrastra lo que no se le resiste. Por su lado, Bogá es una fuerza de transformación, es el desarrollo de los sentidos de manera especial, fuera de lo común. Es comunicación, conexión, es la fuerza que desarrolla los seres u objetos. Una manera de significación de Bogá es el fogón, en el cual operan energías que efectúan un profundo cambio en el alimento. A su vez, el fogón tiene una connotación de calor y luz, significación que también le dan a algunas personas que contienen esa energía luminosa. Se representa a Bogá con el primero, que mediante el empleo de su fuerza no se deja llevar por la corriente del río, por Tularí. Y dice el mito que aquel que logre remar contra la corriente del río llegará a un lugar de estado llamado Apicondia, un lugar donde todo es posible y realizable. Recibirá junto con los dioses. En el Apicondia fue donde se originó la creación y se emanan las fuerzas que la sostienen y mantienen. Otro aspecto importante para lograr llegar al concepto de revolución es desarrollar la mirada filosófica, entendida conceptualmente como el nous, la visión. Es ir más allá del empirismo ingenuo, no quedarte con lo inmediato como argumento y demostración de un fenómeno. Y demostrar es diferente a convencer. Problematizar los prejuicios y lo establecido para dejar de lado los sesgos al analizar un fenómeno. Evitar confundir las palabras, lo lingüístico como conceptos. Las palabras son solamente medios, vehículos para dar a entender algo, mas no son el algo. Las palabras se emplean para dar una forma manifiesta a los conceptos, poderlos dar a conocer, pero las palabras en sí mismas no son conceptos. La labor filosófica deja de lado el relativismo al emitir aseveraciones acerca de un fenómeno, lo cual es un derecho a examinarlo desde la relatividad. La filosofía exige hacer el ejercicio de razonar, pensar, sentir, lo cual dista de ir en contra, a favor, en defensa o ataque de ideologías y idealizaciones de posturas, que más que esclarecer pretenden mantener un status quo, fortalecer la alienación. El ejercicio filosófico es ajeno a repetir información acumulada, especulaciones como verdades, actitudes que evidencian un síntoma de falta de carácter, la incapacidad de demostrar y comprobar lo emitido de manera desinteresada acerca de un tema o objeto de estudio. La actitud filosófica exige, como su etimología concepto denuncia, un amoroso camino para encontrar la sabiduría, la verdad, la claridad en diferentes acepciones. La labor filosófica nos dirige a encontrar conceptos, ir más allá de las formas para emitir un juicio. Más que explicar es comprender el fenómeno. La labor filosófica exige un trabajo para lograr ver, aprender lo que los fenómenos nos muestran enseguida, llevar en lo posible hasta las últimas consecuencias y contextos las premisas y juicios enunciados. Esto lo llama Nietzsche como el perspectivismo, que no se descarga de confundirlo con el relativismo. Un texto que pueda dar más claridad en lo estipulado anteriormente lo encontramos en el diálogo de Teto de la ciencia de Platón y Sócrates. La característica conservadora de la naturaleza en la especie humana produce, a nivel psicológico, ese temor al cambio. Generalmente es inconsciente y colabora para mantener el status quo psíquico o cognitivo. Esto lleva a tener que establecer, profundizar qué es lo que se quiere decir con cambio. Es inevitable negar que todo cambia, pues siempre hay movimiento. Es imposible derribar dicha aceleración si la llevamos hasta las últimas consecuencias. Cada segundo todo el universo ha cambiado, ya que los átomos están en constante movimiento y nosotros estamos hechos de átomos. Pero, ¿cuál es el tipo de cambio que nos acercará al concepto de revolución? Pues, según lo dicho etimológicamente, estamos en constante revolución. Electrones girando alrededor de un